Soy Clara Beltrán, tengo 34 años, soy madre soltera y vivo en una zona residencial a las afueras de Madrid, y aunque me han dicho muchas cosas groseras en la vida, nada me preparó para leer un mensaje de mi propia hermana diciéndome que no fuera a su boda porque mi hija lo arruinaría todo. Luego vino la parte que me heló la sangre: mantén a tu hija rara lejos también, simplemente no vengas. Lo leí 2, tal vez 3 veces, como si las palabras pudieran cambiar si las miraba con suficiente fijeza, pero no fue así. La llamé de inmediato y ella respondió sonando molesta, no arrepentida, diciendo que la familia de su prometido era muy tradicional. Dijo que la ceremonia en el club social tenía que ser elegante y que mi hija podría hacer ruidos, moverse demasiado, tener sus crisis sensoriales, llamar la atención y hacer que la gente se sintiera incómoda. Dijo que no podía arriesgarse a que nada saliera mal en su gran día. Recuerdo que apreté el borde de la encimera de la cocina con tanta fuerza que me dolieron los dedos mientras le hacía una sola pregunta: ¿así que tu solución es esconder a tu propia sobrina? Ella soltó un suspiro como si yo fuera la persona difícil y dijo que me estaba poniendo demasiado emocional. No grité, no lloré, simplemente colgué. Mi abuela Rosa estaba sentada frente a mí en la mesa, mirando cómo se me escapaba el color del rostro, y me preguntó qué iba a hacer. En ese momento exacto sinceramente no lo sabía, solo sabía que algo dentro de mí se había quedado en silencio, porque cuando alguien llama problema a tu hijo pierde el derecho de seguir tratándote a ti como la solución. Y antes de contarte lo que pasó cuando llegó el último pago de la boda y mi padre casi quema su teléfono intentando localizarme, dime esto: si alguien insultara a tu hijo para proteger su imagen perfecta, ¿lo perdonarías primero o dejarías que descubriera exactamente cuánto le costaría esa elección? Después de colgar, no caminé de un lado a otro de la casa, ni llamé a mi madre, ni envié un mensaje largo y furioso del que me arrepentiría más tarde. Me senté a la mesa de la cocina, desbloqueé mi teléfono y empecé a revisar cuentas, y fue entonces cuando la realidad me devolvió la mirada en filas ordenadas y recordatorios de pago. Mi hermana Alicia se había apoyado tanto en mí durante años que incluso yo había dejado de ver cuánta de su vida se sostenía bajo mi nombre. Ella era una usuaria autorizada en 2 de mis tarjetas de crédito porque nuestro padre dijo una vez que eso la ayudaría a reconstruir su historial crediticio más rápido. El club social tenía mi tarjeta registrada como respaldo porque yo fui quien la ayudó a reservar la fecha cuando ella estaba entre trabajos y prometía a todo el mundo que cambiaría la tarjeta más tarde. Incluso el plan de pagos había funcionado sin problemas porque el gerente de eventos del club me conocía de las cenas benéficas corporativas que yo solía ayudar a organizar en el sector bancario. Todo se suponía que era temporal, pero lo temporal se había convertido de alguna manera en lo normal. Mi abuela no dijo mucho al principio, solo me observó abrir una aplicación tras otra, viendo cómo mi cara pasaba del dolor a algo mucho más frío. Luego me preguntó qué estaba mirando y le dije la verdad: estaba contando de cuántas maneras mi hermana había dependido de mí mientras le resultaba tan fácil llamar rara a mi hija. Ese fue el momento en que mi abuela se reclinó en su silla y dijo con mucha calma: entonces tal vez es hora de que aprenda cómo se siente su vida sin que tú la sostengas. Así que empecé a hacer llamadas, pero no llamadas frenéticas ni emocionales, sino llamadas tranquilas, aburridas y adultas, de esas que cambian las cosas permanentemente. Llamé a la primera compañía de tarjetas y eliminé a mi hermana como usuaria autorizada, luego a la segunda, confirmando que no se emitirían tarjetas de reemplazo bajo mi cuenta y pidiendo una confirmación por correo electrónico. Después llamé a mi banco y eliminé mi cuenta corriente de la autorización de pago automático conectada al expediente de la boda. Tras eso envié un correo electrónico al club informándoles de que ya no estaba dispuesta a actuar como pagadora de respaldo ni como garante financiera para ningún cargo relacionado con el fin de semana de la boda de mi hermana. Mantuve cada mensaje cortés y breve, nunca mentí, nunca hice amenazas, nunca pedí a nadie que la castigara, simplemente quité mi nombre de las cosas que me pertenecían. Lo extraño era lo tranquila que me sentía mientras lo hacía. Unas horas antes estaba temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono, pero ahora sonaba como una mujer reprogramando una cita con el dentista. Tal vez eso es lo que sucede cuando un cierto tipo de dolor cruza una línea, deja de ser ruidoso y se vuelve eficiente. Mi abuela preparó té y se sentó a mi lado durante cada llamada, asintiendo de vez en cuando como si aprobara el borrado de cada firma. En un momento me preguntó si planeaba avisar a mi hermana y le dije que no, pues ella ya había sido clara sobre lo que quería. Me quería fuera, así que me estaba retirando por completo.
Esa noche mi hija Sofía se acurrucó a mi lado en el sofá con su manta de peso y me preguntó si la tía Alicia todavía se iba a casar en aquel lugar elegante con lámparas de cristal. Solté una pequeña risa amarga y le dije que suponía que sí. Ella asintió como si eso lo resolviera todo y volvió a sus dibujos animados, porque los niños pueden superar cosas que mantendrían a los adultos despiertos toda la noche. Me quedé allí acariciando su cabello, mirando la pantalla oscura del televisor, pensando en lo fácil que Alicia había intentado sacarla de la foto, sin saber que la imagen que había construido dependía de mí mucho más de lo que jamás se molestó en notar. Y una semana después, cuando el club social intentó pasar el saldo final, finalmente se daría cuenta. Una semana más tarde, poco después de las 4 de la tarde, mi teléfono empezó a vibrar sobre la mesa de café como si intentara escapar de la habitación. Yo estaba en el suelo ayudando a mi hija a emparejar tarjetas de imágenes para uno de sus juegos de terapia, y por un segundo, solo miré la pantalla mientras el nombre de mi padre parpadeaba una y otra vez. No respondí a la primera llamada ni a la segunda, pero para la quinta, Sofía me miró y me preguntó si alguien estaba en problemas, a lo que le respondí que aún no lo sabía, pero que tenía una sospecha bastante clara. Luego los mensajes empezaron a llegar tan rápido que apenas podía leer uno antes de que llegara el siguiente. Contesta el teléfono ahora mismo, Clara, ¿qué has hecho? Llámame de inmediato, tu hermana está llorando y tu padre está furioso, esto no tiene gracia. Leí cada mensaje con la misma extraña calma distante que sentí el día que quité mi nombre de todo. No era satisfacción exactamente, era reconocimiento. La tormenta finalmente había llegado a las personas que la crearon. Lo siguiente fue un mensaje de voz que reproduje en altavoz con el volumen bajo. Mi padre sonaba como un hombre que intenta no gritar en público y fracasa de todos modos. Clara, no sé qué clase de truco estás intentando jugar, pero la tarjeta de Alicia acaba de ser rechazada en el club. Dicen que la autorización de pago de respaldo ha desaparecido y el saldo final no se ha liquidado. No entregarán el paquete de recepción hasta que esto se solucione. Llámame ahora y arregla esto antes de que humilles a esta familia. Humilles a esta familia, esa fue la frase que me marcó. No fue qué dijo tu hermana sobre tu hija, ni cómo está Sofía, ni por qué pasó esto, sino simplemente arréglalo antes de que la gente lo vea. Ese siempre había sido el orden de las cosas en mi familia, la imagen primero, la verdad después, o tal vez nunca. Alicia llamó justo después de eso y esta vez respondí. Ni siquiera dijo hola, entró directamente en pánico, con la voz aguda y entrecortada como si estuviera caminando por un pasillo de mármol con tacones. ¿Qué hiciste? El club dice que intentaron pasar el cargo final y no funcionó nada. Dijeron que tu tarjeta fue retirada y la autorización de la cuenta de respaldo fue revocada. ¿Estás loca? ¿Tienes idea de lo que está pasando aquí ahora mismo? El florista no descargará hasta que el saldo esté liquidado, el gerente del bar se niega a confirmar el paquete mejorado y papá está aquí parado con cara de que le va a dar un ataque al corazón. La dejé terminar y luego le hice una pregunta tranquila. ¿De verdad pensaste que podías decirme que no fuera, llamar rara a mi hija y seguir usando mi crédito para pagar tu boda perfecta? Hubo silencio durante medio segundo, luego un suspiro fuerte y enojado. Oh, Dios mío, Clara. ¿En serio vas a hacer esto ahora? Es la semana de mi boda. Y Sofía es mi hija todas las semanas, no solo cuando te conviene, respondí. Entonces intentó un ángulo diferente, el que siempre usaba cuando la rabia dejaba de funcionar. Dijo que estaba estresada, que yo estaba haciendo esto más grande de lo que era, que yo sabía que ella no lo decía en serio. Podía oír voces detrás de ella, miembros del personal tal vez, y el sonido de puertas abriéndose y cerrándose de fondo. Todo sonaba costoso, caótico y exactamente como el tipo de escena que ella tanto quería evitar. Le dije la verdad con la voz más calmada que había usado en toda la semana. No saboteé tu boda. Me retiré de cualquier cosa vinculada a mi nombre, eso es todo. Si tus planes se desmoronan porque ya no puedes apoyarte en mí, entonces tal vez nunca fueron realmente tuyos para empezar. Me llamó vindicativa, dijo que papá tendría que sacar dinero de su jubilación para cubrir el hueco, dijo que estaba avergonzando a todos. Casi me río con eso último, avergonzando a todos, como si la vergüenza fuera de alguna manera peor que la crueldad, como si el dinero importara más que el hecho de que ella hubiera mirado a mi hija y visto algo vergonzoso. Cuando colgamos, mi madre llamó a los 2 minutos con la voz tensa y cortante, tomando inmediatamente el lado de Alicia. Dijo que este no era el momento para dramas,
que las familias se mantienen unidas bajo presión, y que cualquier cosa que yo sintiera podría haber esperado hasta después de la boda. Miré a mi hija sentada con las piernas cruzadas en la alfombra, completamente en paz, completamente ajena a que los adultos estaban perdiendo los estribos porque yo había dejado de financiar la mentira en la que todos estaban tan invertidos. Y en ese momento supe que esto ya no se trataba solo de un mensaje cruel, se trataba de años de ser tratada como la responsable, la flexible, la que se tragaría el dolor para mantener la máquina en funcionamiento. Esa parte de mí se había terminado y antes de que acabara la noche, finalmente lo iba a decir en voz alta. Por fin devolví la llamada a mi padre poco después de las 7, una vez que Sofía estuvo cenada y tranquila con sus auriculares y uno de sus programas de naturaleza favoritos. Él respondió al primer tono como si hubiera estado sentado allí mirando la pantalla esperándome. No dijo hola, fue directo al grano con su voz baja y dura, la que usaba cuando quería que todos supieran que él mandaba. Dijo que yo había cruzado una línea, que Alicia estaba sollozando en una suite del club, que el coordinador del lugar exigía el pago inmediato y que la gente empezaba a notar que algo iba mal. Dijo que si me quedaba algo de decencia, llamaría al club, volvería a poner mi tarjeta en el expediente y dejaría de castigar a la familia por un mal momento. Dejé que lo soltara todo antes de responder y luego dije lo único que claramente no esperaba escuchar de mí: no estoy castigando a nadie. Me estoy alejando de todo lo que me pertenece. No es lo mismo. Se quedó callado un segundo y luego volvió aún más furioso, diciendo que me estaba escondiendo tras tecnicismos y que yo sabía muy bien que Alicia contaba conmigo. Le dije que ese era exactamente el problema, todos habían contado conmigo durante años. Contaron conmigo para ayudar a Alicia cuando gastaba de más, contaron conmigo para suavizar las cosas cuando ella quemaba puentes, contaron conmigo para ser la práctica, la calmada, la que cubriría discretamente el hueco sin pedir nada a cambio. Pero en el segundo en que mi hija la hizo sentir incómoda, de repente Sofía y yo fuimos desechables. De repente yo era lo suficientemente buena para financiar la boda, pero no lo suficientemente buena para asistir a ella. Mi padre intentó interrumpir, pero seguí adelante. Dije que lo que Alicia hizo no fue un descuido, fue una elección. Miró a mi hija y decidió que era algo que debía ocultar, y luego esperaba que yo siguiera financiando su fantasía de todos modos. Fue entonces cuando mi madre se puso al teléfono, oí el roce del movimiento y luego su voz, ya afilada por la indignación. Dijo que yo estaba haciendo todo más feo de lo que debía ser, que las bodas son estresantes y la gente dice cosas que no siente, y que si realmente amara a mi hermana, ayudaría primero y lidiaría con los sentimientos heridos después. Sentimientos heridos, eso me dolió más que los gritos de mi padre. Le pregunté si honestamente pensaba que eso era todo, sentimientos heridos, y le dije que no. Se trataba de escuchar a mi propia hermana llamar a mi hija, rara, como si fuera un problema vergonzoso que gestionar. Y se trataba de que mi madre escuchara eso y aún así decidiera que la verdadera emergencia era un pago atrasado en un club social. Mi voz se mantuvo tranquila, pero sentí como años de rabia contenida finalmente se alineaban en palabras. Dije que había pasado la mayor parte de mi vida adulta siendo la hija más fácil de decepcionar porque todos asumían que yo lo sobreviviría. Alicia recibía excusas, yo recibía expectativas, a Alicia la rescataban, a mí me decían que fuera comprensiva. Y ahora, de alguna manera, se suponía que todavía debía ser comprensiva después de que mi hija fuera tratada como una mancha en el día perfecto de otra persona. Mi madre intentó decir que Alicia no lo había dicho con esa intención, y ese fue el momento en que la detuve. Dije, no, no me digas qué intención tenía. Dijo exactamente lo que pensaba. Dijo en voz alta lo que antes callaba, piensa que Sofía está bien siempre y cuando se mantenga fuera de la vista. Hubo silencio después de eso, un silencio real, no de alguien esperando para saltar de nuevo, sino el que ocurre cuando la verdad se dice con tanta claridad que ya no pueden esconderla bajo la alfombra. Mi padre habló primero, pero ahora su voz sonaba cansada en lugar de furiosa. Me preguntó si realmente tenía la intención de dejar que la boda se desmoronara. Le dije que yo no estaba haciendo que nada se desmoronara, simplemente ya no estaba dispuesta a mantenerlo unido con mi dinero, mi nombre y mi silencio. Si todo el evento era lo suficientemente frágil como para colapsar en el momento en que yo dejara de rescatarlo, entonces tal vez el problema nunca fui yo. Mi madre preguntó mucho más suavemente esta vez qué era lo que yo quería. Debería haber sido una pregunta simple,
pero escucharla casi me hizo reír porque nadie en esa familia me había preguntado eso en mucho tiempo. Les dije que quería que se reconociera la verdad, que dejaran de actuar como si yo hubiera causado esto por reaccionar mal, y que quería que una persona, solo una, dijera que lo que Alicia dijo sobre Sofía fue cruel e inaceptable. Ninguno de los dos respondió de inmediato, y eso me lo dijo todo. Todavía se sentían más cómodos hablando de pagos y penalizaciones que del niño real que había sido insultado. Así que terminé la llamada, les dije que había dicho lo que necesitaba decir y que ya no estaría disponible por esa noche. Dejé el teléfono y me quedé allí sentada un minuto mirando la pantalla oscura, con el corazón latiendo más fuerte de lo que quería admitir. Sofía entró un segundo después sosteniendo su manta y se subió a mi regazo sin preguntar, como si pudiera sentir algo pesado en la habitación aunque no supiera qué era. La abracé y respiré el aroma de su champú infantil y del detergente de la ropa, y algo dentro de mí se calmó. Supe entonces que pasara lo que pasara después, yo no había sido cruel, había sido clara. Por primera vez en mi vida, obligué a mi familia a enfrentar la diferencia. Y lo más extraño fue que ni 10 minutos después, justo cuando empezaba a creer que lo peor de la noche había pasado, mi teléfono volvió a iluminarse con un nombre que nunca esperé ver llamándome, Diana Mendoza, la madre de Gabriel, el prometido de mi hermana. Por un segundo pensé que debía ser un error, Diana era la última persona de la que esperaba noticias. La había visto 2, tal vez 3 veces y cada recuerdo que tenía de ella involucraba una postura perfecta, una sonrisa cuidadosa y el tipo de voz que hacía que incluso las preguntas simples sonaran caras. Gabriel venía de una familia con dinero, no de ese dinero ridículo de estrellas de cine, sino del tipo que paga las cuotas del club de campo sin parpadear y envía notas de agradecimiento escritas a mano después de las cenas. Así que cuando vi el nombre de su madre en mi pantalla, asumí que llamaba para terminar lo que mis padres habían empezado y decirme que era egoísta, inestable, dramática o cualquier palabra que la gente usa cuando una mujer deja de ser útil. Casi dejó que sonara hasta cortarse, pero miré a Sofía dormida en el sofá con una mano bajo la mejilla y respondí. Diana no perdió el tiempo, me preguntó si me pillaba en un mal momento y le dije que no, lo cual no era exactamente cierto, pero no tenía ganas de explicar mi desastre familiar a una mujer que probablemente tenía servilletas con monogramas. Entonces dijo algo que me dejó helada, dijo que Alicia finalmente había admitido lo que me había enviado por mensaje sobre Sofía. No la versión suavizada, no la limpia, sino la versión real. Me enderecé sin darme cuenta. Diana guardó silencio medio segundo y luego dijo que quería que escuchara esto directamente de ella. Lo que Alicia dijo sobre mi hija fue cruel, ignorante e inaceptable. Así, sin más, sin excusas, sin discursos sobre el estrés o los nervios de la novia, dijo las palabras exactas que mis propios padres no pudieron pronunciar. Creo que no hablé durante varios segundos. Diana finalmente me preguntó si seguía allí, y le dije que sí, que simplemente no esperaba que llamara por ese motivo. Ella soltó una risita seca y dijo que no llamaba para defender un mal comportamiento, y entonces su voz cambió, se suavizó de una forma genuina, como si se hubiera quitado la máscara social pulida que solía llevar. Me contó que el sobrino de su hermana era autista y que había pasado años aprendiendo con qué frecuencia la gente usaba palabras como difícil o disruptivo, cuando lo que realmente querían decir era diferente. Dijo que si alguien hubiera llamado raro a ese niño e intentado dejarlo fuera de un evento familiar, no habría quedado ni rastro de la discusión sobre la boda, habría habido un ajuste de cuentas. En ese momento me di cuenta de 2 cosas a la vez. Primero, Alicia había juzgado muy mal a la familia de Gabriel, y segundo, les había mentido. Diana lo confirmó un segundo después, diciendo que a Gabriel le habían dicho que yo rechacé la invitación porque Sofía tenía una larga sesión de terapia ese fin de semana, y yo quería evitar sobreestimularla. Alicia lo hizo sonar reflexivo, mutuo, casi noble. Gabriel aparentemente lo creyó hasta que estalló la crisis del pago y Diana empezó a hacer preguntas directas. Entonces salió todo, no solo el mensaje, no solo el comentario sobre Sofía, sino todo lo demás, la tarjeta de respaldo, mi nombre en la cuenta, mi ayuda con el club y los años de apoyo financiero que mi familia había llegado a esperar de mí discretamente. Diana dijo que Gabriel estaba furioso, pero no por el dinero, sino por la mentira y por el hecho de que la mujer con la que estaba a punto de casarse hubiera insultado a una niña y luego enterrado la verdad bajo la logística de la boda. Pregunté si iba a cancelar la boda y Diana dijo que aún no había tomado una decisión final, pero que había dejado una cosa muy clara,
ya no estaba interesado en proteger a Alicia de las consecuencias de sus actos. Le dijo que ella iba a decir la verdad, a disculparse adecuadamente y a dejar de esconderse tras la excusa de querer que las cosas fueran perfectas. Diana dijo entonces algo que todavía recuerdo palabra por palabra: la perfección es un objetivo barato para la gente que no sabe lo que importa, el carácter es mucho más difícil. Eso me llegó hondo. Esperaba que su siguiente frase fuera una petición de clemencia, tal vez alguna versión elegante de pedirme que volviera a poner mi tarjeta y salvara a todos de la vergüenza, pero en lugar de eso, dijo que no llamaba para pedirme que arreglara la boda. Dijo que si Alicia había construido una celebración que no podía permitirse sin explotar a su propia hermana, entonces tal vez necesitaba perder algunas cosas caras y descubrir que sobreviviría. Casi me río por el puro impacto de escuchar a alguien de ese mundo decirlo en voz alta. Diana dijo que Gabriel estaba de acuerdo: la boda podría ser más pequeña, menos pulida, menos impresionante, y si llegaba a celebrarse, no sería porque yo interviniera para facilitarlo. Luego dijo que llamaba porque quería saber qué necesitaba yo para siquiera considerar seguir adelante, no para olvidar ni para fingir, sino simplemente para considerarlo. Miré a Sofía de nuevo y no respondí de inmediato. En mi cabeza vi el club social, las lámparas de cristal, las sillas de satén, todas las cosas que Alicia había elegido por encima de mi hija. Luego me vino otra imagen: Sofía en el centro cultural comunitario con su vestido morado de recital, sentada en ese banco de piano con los pies sin llegar al suelo, esforzándose tanto por terminar una canción sencilla sin bloquearse. Tenía una actuación en 2 días a través de un programa de música adaptada y después entregarían un certificado al músico joven con mayor progreso. Había practicado durante semanas, estaba orgullosa, muy orgullosa. Y de repente supe exactamente dónde tenía que estar Alicia si quería tener el derecho de decirme la palabra perdón. Le dije a Diana que si Alicia quería una oportunidad para hablar conmigo, podía venir al recital de Sofía, podía sentarse allí en una sala llena de padres y niños y ver a la niña a la que había descartado como una vergüenza hacer algo valiente. Podría ver a Sofía autorregularse cuando se emocionara, ver a la gente aplaudir de todos modos y ver cómo nadie la trataba como un problema. Solo entonces y solo entonces podría disculparse. Diana no lo dudó, dijo que era más que justo y que se aseguraría de que Gabriel trajera a Alicia él mismo si era necesario. Antes de colgar, me dijo una cosa más: que pasara lo que pasara después, yo no me equivocaba al poner un límite, pues a veces lo más amable que puedes hacer por un familiar es dejar de amortiguar el coste de sus peores instintos. Unos 20 minutos después mi teléfono vibró con un mensaje de Alicia. Fue el primer mensaje en todo el día que no sonaba furioso, era corto: Gabriel dice que necesito ver tocar a Sofía. Estaremos allí. Me quedé mirando esas 6 palabras durante mucho tiempo y luego puse el teléfono boca abajo y me senté en silencio, porque por primera vez desde que empezó todo este lío, Alicia estaba siendo arrastrada a un lugar donde no podía encantar, gastar ni decorar su camino de salida. Iba a entrar en una sala donde mi hija sería la protagonista, y en el fondo tenía la sensación de que lo que ocurriera allí iba a cambiar mucho más que una sola boda. La mañana del recital de Sofía no se parecía en nada a una semana de boda, no hubo entregas de flores ni gráficos de asientos. Ni llamadas telefónicas frenéticas sobre colores de mantelería o recuentos de champán. Solo estábamos yo en mi cocina tratando de ponerle a una niña un vestido morado mientras ella me preguntaba cada 6 minutos si el piano de la sala de arte sonaría igual que el que practicaba en casa. Sofía tenía 8 años, era brillante, literal y valiente de formas que la mayoría de los adultos nunca aprenden a ser, y esa mañana no dejaba de presionar sus dedos contra sus palmas como hacía cuando estaba emocionada y nerviosa al mismo tiempo. Me arrodillé para arreglar el lazo de su cintura y le dije que lo único que importaba era que tocara como había practicado. Me miró con esos ojos serios y me preguntó si la gente aplaudiría incluso si se asustaba a mitad de la canción, y le dije que sí, especialmente entonces. Mi abuela Rosa nos recibió fuera del centro con una de sus chaquetas de domingo y la expresión que reservaba para funerales y escándalos familiares. El edificio en sí era sencillo, casi tercamente sencillo, con paredes beige, sillas plegables, obras de arte hechas a mano pegadas en el vestíbulo y una mesa cerca de la entrada con galletas, zumos y una pila de programas impresos en papel blanco común. Nada en aquel lugar estaba pulido, nada intentaba impresionar a nadie, y por eso era uno de mis lugares favoritos en el mundo. Los padres se sonreían unos a otros con esa mirada cansada y cómplice de quienes han luchado batallas difíciles que nadie más ve,
los profesores se movían con suavidad y los voluntarios se arrodillaban para hablar con los niños a la altura de sus ojos. Nadie se inmutaba si un niño tarareaba, se balanceaba o necesitaba tiempo extra. Era el opuesto exacto de todo lo que Alicia había elegido por encima de mi hija. Llegaron 3 minutos antes de que empezara el programa. Alicia vestía unos pantalones oscuros y un jersey color crema, sin el brillo nupcial perfecto ni la imagen cuidadosamente arreglada, solo una mujer que parecía no haber dormido bien en días. Gabriel caminaba a su lado, firme y silencioso, con una mano apoyada ligeramente en su espalda como si estuviera allí para apoyarla pero no para protegerla de aquello. Alicia me vio y vaciló como si quisiera decir algo, pero le dirigí una mirada que dejó claro que aquel no era el momento. Entonces Sofía los vio y les saludó con la mano antes de correr de nuevo con la profesora que ayudaba a organizar a los niños. Alicia le devolvió el saludo y la expresión de su rostro se quebró por medio segundo. El recital comenzó con canciones sencillas y manos temblorosas, y padres intentando no llorar demasiado pronto. Un niño pequeño se detuvo a mitad de su pieza y se tapó los oídos hasta que su instructor se sentó a su lado y le ayudó a empezar de nuevo. Una niña con una rebeca amarilla terminó su canción y luego aleteó las manos con tanta felicidad que otros 3 niños empezaron a aletear también. Nadie se quedó mirando, nadie susurró, la sala simplemente acogía todo aquello. No miré hacia atrás a menudo, pero cuando lo hice Alicia estaba observando con la quietud rígida de alguien que se da cuenta de que se ha equivocado de una forma que no se puede arreglar hablando. Entonces llamaron el nombre de Sofía. Caminó hacia el piano con los hombros tensos y las manos moviéndose rápido a sus costados, sentí mi propio corazón subirme a la garganta. Se sentó, se ajustó una vez y empezó a tocar. No fue una actuación de conservatorio superior, ni una ejecución milagrosa que dejara a todos sin habla, era una niña tocando una pieza corta que le había costado un esfuerzo increíble aprender con cuidado, con entrega y con un pequeño tropiezo en el medio que superó sin detenerse. Y cuando terminó, toda la sala estalló en un aplauso tan cálido que se sintió como la luz del sol. Sofía hizo su pequeña reverencia practicada y luego se rió porque estaba muy aliviada de haberlo logrado. Unos minutos después la llamaron de nuevo para recibir el certificado de músico joven con mayor progreso, y mientras se balanceaba sobre sus talones, la instructora elogió su valentía, su constancia y la forma en que seguía esforzándose incluso en los días difíciles. Me giré entonces porque necesitaba ver a Alicia escuchando aquello. Estaba llorando, pero no con lágrimas discretas ni elegantes, tenía el rímel corrido y una mano apretada sobre la boca, con Gabriel a su lado luciendo sombrío. Triste y tal vez un poco avergonzado por no haber sabido la verdad antes. Alicia no dejaba de mirar a Sofía como si intentara comprender cómo había podido reducir a esa niña a una palabra fea en un mensaje de texto. Era la primera vez desde que empezó todo esto que creí que realmente estaba viendo a mi hija en lugar de reaccionar a la idea de una inconveniencia. Después del recital, Sofía corrió directa a mis brazos apretando su certificado con tanta fuerza que lo arrugó. Mi abuela le besó la cabeza y le dijo que había tocado como una estrella. Gabriel se acercó primero y se agachó para decirle a Sofía que había hecho un trabajo increíble, luego Alicia dio un paso adelante pero se detuvo a unos metros y me miró antes de decir nada. Asentí una vez hacia el pasillo de fuera y Gabriel se quedó con la abuela y Sofía mientras Alicia me seguía. En cuanto la puerta se cerró tras nosotras, empezó a llorar con más fuerza, intentó hablar 2 veces antes de que las palabras salieran. Dijo que lo sentía, y luego lo dijo de nuevo, como si la primera vez no hubiera sido suficiente para cargar con todo lo que quería decir. Dijo que llamar rara a Sofía fue cruel, perezoso y feo, y que decirme que no fuera era imperdonable. Confesó que había estado tan obsesionada con que todo pareciera perfecto que empezó a tratar a las personas reales como accesorios que o encajaban en la foto o la arruinaban. Admitió que le mintió a Gabriel porque sabía que si decía la verdad él la miraría de otra manera, y reconoció que siempre había contado conmigo para limpiar lo que ella dañaba, pensando de algún modo que podía insultar a mi hija y mantener mi ayuda. La dejé decirlo todo, no la rescaté del silencio posterior, ni le dije que estaba bien, porque no lo estaba. Entonces mi madre apareció al final del pasillo caminando rápido, con la cara preparada para una pelea. Todavía no sé quién la llamó, tal vez mi padre o la propia Alicia esa mañana. Se acercó lo suficiente para ver la cara de Alicia, mi expresión y los aplausos amortiguados que aún llegaban de la sala del recital, y decidió de inmediato que entendía lo que pasaba. Me miró y dijo que yo había obligado a mi hermana a venir allí, solo para humillarla.
Antes de que pudiera responder, Alicia se volvió hacia ella tan rápido que nos sobresaltó a las dos y le dijo a mamá que parara. Lo dijo de forma tan aguda y fuerte que dos personas en el vestíbulo miraron hacia nosotras. Luego dijo lo más honesto que le había oído en años: Clara no me humilló, eso lo hice yo solita. Mamá intentó protestar, pero Alicia la cortó de nuevo, diciendo que yo tenía razón al retirar mi dinero, mi nombre y al obligarla a sentarse en esa sala y ver cómo la niña a la que trató como un problema era celebrada exactamente por quien era. Dijo que la razón por la que se había convertido en ese tipo de persona era porque todos nosotros, especialmente nuestros padres, llevábamos años encubriendo su egoísmo y llamándolo estrés. Por una vez, nadie la había salvado de sí misma, y por una vez tuvo que quedarse allí y sentir lo que había hecho. Mi madre se quedó completamente en silencio. Miré a Alicia y por primera vez desde aquel mensaje, vi algo que se parecía menos al pánico y más a la vergüenza real, pero no vergüenza por la boda o la factura del club, sino por la clase de persona que había sido. Le dije que escuchaba su disculpa, pero que escucharla no era lo mismo que confiar en ella. Si quería algún camino a seguir conmigo o con Sofía, aquello no podía ser una actuación de un solo día. Tendría que disculparse con Sofía directamente, tendría que decir la verdad en público y no solo en privado, y si alguna vez volvía a hacer sentir pequeña a mi hija, con boda o sin ella, nos perdería para siempre. Alicia asintió entre lágrimas y dijo que lo entendía. Creí que entendía la amenaza, pero si comprendía a la niña que estaba en el centro de todo era algo que aún estaba por verse. Pero mientras caminábamos de regreso hacia la sala del recital, una cosa quedó clara: la versión de esta historia donde todos fingían que no había pasado nada grave se había terminado. Para el día de la boda, todo seguía en marcha, pero no de la forma en que Alicia lo había planeado. El club social mantuvo el cargo por mora, el costoso paquete del florista desapareció y ella perdió al fotógrafo que más quería. Nada colapsó, pero tuvo que afrontar el hecho de que su día perfecto ahora cargaba con el coste de sus propias decisiones. Unos días antes de la ceremonia, vino sola a mi casa y se disculpó con la propia Sofía, se puso a su altura y admitió que había dicho algo cruel y equivocado. Le dijo que ella nunca fue un problema, ni demasiado, ni alguien a quien hubiera que esconder. Sofía escuchó en silencio y luego preguntó si todavía podía usar su vestido morado, y Alicia lloró y dijo que sí. No la perdoné de golpe, pero acepté ir porque esta vez no estaba poniendo excusas, finalmente estaba diciendo la verdad. En la boda, Sofía llevó aquel vestido morado y se sentó conmigo en la primera fila. Tuvo sus movimientos y sonidos durante la ceremonia, se movió en su asiento y sonrió durante todo el evento, y ni una sola persona actuó como si ella no perteneciera allí. Durante el banquete Alicia se levantó para su brindis y dijo lo que todos necesitaban oír: mi sobrina nunca fue el problema, lo fui yo. Gabriel admitió que casi pospone la boda porque la bondad no era algo opcional para él. 6 meses después, Alicia estaba haciendo voluntariado en el programa de música de Sofía. Mis padres estaban haciendo un esfuerzo real y nuestra familia ya no fingía que el amor sin respeto era suficiente.